es la punta de lanza del boxeo hondureño. El momento histórico que se está viviendo y que está viviendo él para el boxeo es importantísimo porque vienen detrás unos muchachos. Nosotros como hondureños y pensando que somos buenos hondureños, no solo tenemos que pensar en el... Me acuerdo que la primera vez, y le voy a contar, no sé, yo creo que ya le he mencionado esto, pero cuando yo llegué al gimnasio, bueno, por segunda vez, la primera fue por invitación de Jorge, un compañero de la U, a hacer un sparring. Pero la primera vez que yo estaba con ese bichito, andaba a buscar a Julián, andaba a buscar a Julián. Quería simplemente, tal vez mejorar un poco en la destreza, quería, sí, refinar un poquito, tal vez el deporte que estaba practicando. Y algo de lo que tenía mucho en la cabeza es buscar a Julián, porque por la trayectoria. Yo en el 2022 empecé a entrenar. No es mucho lo que sabía del boxeo antes de ello, el boxeo nacional, tal vez lo normal, ¿verdad? Mayweather, había visto las peleas de Mayweather, Canelo, Mayweather, Pacquiao, McGregor, Mayweather, y a nivel internacional. Pero pues a nivel nacional quería buscar un gimnasio donde pudiera mejorar, y de lo que Dios traía a mi mente por la trayectoria que se había visto, me trajo la escuela de Julián Solís. Y es que de ahí partió el Muñeco, de ahí partió el Escorpión Ruiz, de ahí partió el Chele Munguía. Sé que ahí entrena el Chocolatito, que es un amigo de nosotros. Y los resultados siento yo que van acompañados de la gracia de Dios. Y eso fue para mí un reflector de cómo la gracia de Dios ha estado sobre su vida. Y fue para mí tal vez el gancho de, digamos, un joven que quería, no sé, solo Dios sabe el futuro que tiene para cada uno, pero que quería mejorar un poco en el deporte en el cual se estaba sintiendo apasionado. Y se me vino su gimnasio a la mente. Después llegué y pues el resto es historia, ¿verdad? No sé cómo ha sido ese proceso a nivel personal. Sé que ha sido sacrificado, luchado, pero usted ha sido la persona detrás de estos nombres que acabamos de mencionar y gran formador de boxeadores a nivel nacional. Gracias por la oportunidad, Marcos. Sí, ha sido una gran lucha. Gracias a Dios, creo que Él, como en todo, Él es el que lo pone a uno, el que le da la fuerza para trabajar en este tipo de situaciones. Y pues yo he visto este deporte como un discipulado donde soy full boxeo, tratando de que ellos, el muchacho, el atleta, el joven, cuando inicie este deporte, porque le gusta, porque también siente una pasión, pudiera llegar a lo más alto. Y yo soy bien ambicioso en este aspecto. No les hablo, vas a ser campeón nacional. Yo les hablo, vas a ser campeón mundial, vas a ser campeón olímpico. Desde que llegan. Recuerdo mi primera experiencia con el Muñeco González, que ha sido el primer boxeador que he formado medianamente exitoso, que no hemos coronado. Muñeco González, Escorpión Ruiz, Pupita Huití, La China Espinal, Fernandito Álvarez Amaya, el mismo Chele Munguía, y ahora el Chocolate Sánchez. Desde que llegan ellos, yo les meto en la cabeza que pueden ser campeones mundiales. Ahora no hemos logrado con ninguno. El Chocolate continúa en esa gran lucha. Y si el Chocolate eh, llega, continúa con fe, con determinación, con disciplina, con mucha humildad, mucha paciencia, eh, podría llegar, tiene muchas posibilidades. Eh, pero ahorita incluso, ¿verdad? Me dijiste que te pregunté cuando iniciamos que cuánto iba a durar el programa. Entonces vos me dijiste que iba, bueno, lo que dé la lengua. Perfecto, porque estos medios, los medios lo tienen, uno tiene que explicar las cosas rapidito, lo más corto que pueda. Pero voy a tener oportunidad de plantear una situación. Claro.
digamos, el caso del Chocolatito. Nosotros estamos ahorita en el filo de la navaja. Fíjate que la última pelea que tuvimos la perdimos. No sé si te diste cuenta con el Chocolate. Y la perdimos no porque el Chocolate era inferior que el mexicano con quien peleó, sino que se cometieron errores, errores como que el Chocolate tenía que pelear en 105 libras y él se subió a 140 libras. 140. A 140 libras. Entonces, en mes y medio tuvo que bajar a 105 libras, 35 libras. Entonces, las bajó, pero llegó extremadamente débil a la pelea. Ah, ok, ya entendí. Pensé que había peleado en 140. No. Me sonaba loco. Él llegó a pesar 140 libras y tuvo que bajar de 140 a 105 libras en un mes y medio aproximadamente. Estamos hablando de más de 35 libras. Eso es un proceso sacrificado. Es un proceso sacrificado extremadamente y no se pudo recuperar. Nos hemos dado cuenta que si realmente queremos, y eso lo hemos platicado con él, si realmente queremos entrar a las grandes ligas y poder competir y soñar con un título mundial para el Chocolate Sánchez, él tiene que mantenerse de 120 a 125 libras en un estado natural y normal para él. ¿Verdad? Esa es una gran lucha también, ¿verdad? Es una disciplina constante. Es una disciplina constante. Eso es parte del profesionalismo. Entonces, ahí estamos ahorita haciendo él conciencia y trabajando para de que cuando volvamos a concretar otra pelea que sea importante, que lo lleve a cosas grandes ya, tiene que ser en 105. Porque hay peleas que se pueden ser, ¿verdad? En 108 y en 112, pero esas no van a ser peleas que trasciendan realmente, sino que solamente van a ser peleas como para que él se mantenga en un ritmo, ¿sí? Porque el gran desafío es poder hacer ese 105 y pelear fuerte en ese 105. Porque no solo es ser bueno a las trompadas. Entonces ahorita estamos con el Chocolate, ¿verdad? Pero también hemos platicado con el Chocolate. Vos sos la punta de lanza. Porque actualmente, sin temor a equivocarme, es el mejor boxeador que tenemos aquí en Honduras. Habrán otros muchachos que son muy buenos, tienen un gran potencial, pero todavía no han llegado a hacer lo que ha hecho el Chocolate, ¿verdad? Porque el Chocolate es un campeón centroamericano, se hizo campeón centroamericano en las 108 libras, y es un muchacho que va a cumplir 7 años de entrenar, y en todo ese proceso se han visto la disciplina que él ha tenido, el trabajo constante que ha tenido. Detrás del vienen otros. Tenemos nosotros en nuestra escuela, en la escuela Julián Solís, aproximadamente de 8 muchachos, de 8 o 10 muchachos, de los más de 200 alumnos que llegan, ¿verdad? Que llegan muchos irregularmente. Dentro de todo eso, vos sos uno de ellos. Sí. Amigo, seamos honestos. Sí. Vos sos uno de ellos. Tenemos aproximadamente unos 200 que los necesitamos, porque en el boxeo se necesita todo. Pero habrán unos 8 o 10 muchachos que platicando, casualmente te pregunté yo, amigo, te digo yo, tengo un problema. Fíjate que nosotros tenemos una institución fuerte, que me voy a reservar el nombre de esa institución, ¿verdad? Porque no quiero también contaminar y que ellos, sino que ellos están dispuestos a colaborarnos. Y yo le hice una serie de peticiones para desarrollar el boxeo. El boxeo y dar nosotros, yo digo desarrollar el boxeo, no, dar ese granito de arena para que nuestro boxeo se desarrolle. Porque nosotros como club y como escuela de boxeo Julián Solís, lo que podemos hacer para el boxeo hondureño es dar un granito de arena. Ocupamos nosotros el poder tener el transporte para esos muchachos escogidos, esa selección de la escuela Julián Solís, para que se puedan irlos a traer e irlos a dejar posteriormente, para que ellos tengan asegurado su transporte.
porque los quiero poner a entrenar al mismo horario, Ujú. como un equipo, al mismo horario, y que ellos no me digan, ajá, ¿por qué no digo? Fíjese, profe, por ahí es que no tenía dinero para el transporte. Fíjese, profe, de que no tenía, pues, en determinado momento, eso sería una excusa y una excusa válida. Porque ¿qué te parece que el muchacho vive en la Torocagua Ujú. y tenga que ir a la Vía Olímpica? Ujú. Y el entrenamiento empieza a las 5 de la tarde Ujú. y termina a las 7:30 de la noche y no tienen el dinero para el transporte, se puede venir caminando, Ujú. pero ¿cómo se va a ir caminando con la inseguridad del país? Ujú. Entonces, nosotros hemos visto que esa cuestión del transporte es importantísima. Pues esa institución, he tenido cierto informe, que ellos tienen vehículos, incluso conductor también, pero lo que no tienen es el combustible, no tienen presupuestado para el combustible. Y yo te hice la pregunta, ¿cómo podemos hacer para poder conseguir ese combustible y solventar esa cuestión del transporte para esos muchachos? Que eso es importantísimo. Y creo que de las mayores adversidades que tenemos a nivel de deporte como país, y ese es de los desafíos de atletas como el Chocolate, eso que usted menciona de ser punta de lanza, a raíz de la falta de recursos, falta de estructura, hay un montón de factores que juegan. Y claro, creo yo que el más importante es la disposición, la disciplina, la voluntad, el profesionalismo, pero los recursos son necesarios, son fundamentales porque la gente tiene que comer, somos como una máquina, ¿verdad? Ocupamos combustible. En el caso de estos muchachos, muchos no tienen cómo llegar al lugar, se necesita transporte, ese transporte requiere también combustible para que se mueva el vehículo. Y como usted dice, a veces inclusive cuando está la voluntad de no dejar que el transporte sea un impedimento y tal vez caminar o correr, está el aspecto de la inseguridad. Y son todos estos factores adversos que vuelven el escenario un escenario adverso o todavía más difícil para que se pueda sacar a alguien a relucir, no queriendo caer en la justificación, ¿verdad? Porque siempre es de buscar cómo se hace lo mejor con lo que se tiene. Sin embargo, son realidades que están allá afuera y ya empiezan en negativo, empiezan en desventaja muchos jóvenes porque de las cosas que a mí me ha tocado darme cuenta, a veces yo quiero hablar a más profundidad de la nutrición o llegar a niveles más, qué sé yo, elocuentes en cuanto a qué hay comer, cómo comer. Y cuando me doy cuenta que muchos no tienen ni para comer, ¿verdad? Muchos no tienen ni para comer, no tienen ni cómo llegar al lugar, te das de choque con la realidad. Y eso es de los desafíos que veo que está afrontando el Chocolate, que como Honduras somos un chiquito. Somos un chiquito en contra de gigantes. A nivel individual también. Él va a ser un chiquito en contra de gigantes por todas estas adversidades e ir abriendo ese camino para marcar una pauta o dictaminar un ejemplo y poder dar una referencia o una premisa de en medio de toda la adversidad, igual se puede. Entonces hay que romper esas barreras, hay que en medio de toda esa adversidad, creo yo, lograr llegar a sacar a alguien para que la gente pueda ver algo a qué aspirar, que tenga una referencia a la cual aspirar, que no es la solución completa, igual se necesitan todas estas cosas, pero aporta, es un factor que aporta el tener un precedente. Yo estoy seguro que el muñeco, el pupita, el escorpión también sirvieron de precedente para el Chocolate. Todos ellos van empujando la carreta de tal vez una visión en conjunto a largo plazo, que es sacar un campeón. Y es todo esto lo que hace el proceso difícil. Cuando ves la realidad de que inclusive el transporte y cuando inclusive vemos tal vez las condiciones en las cuales estos campeones tienen que salir a veces, porque no se tiene el equipo necesario. Imagínense que el combustible y también se agradece, o sea, que alguien ponga un vehículo, que alguien ponga un conductor, porque cada granito de arena no se toma por sentado y vale, claro que vale, pero es por lo que tal vez necesitamos una estructura o unirnos para empujar a un chocolatito, para estar ahí para ellos. Sí, fíjate, amigo, yo le he dicho a mucha gente, yo soy un entrenador, esa es mi especialidad, pero hay veces tengo que hacer otras intervenciones por esa ausencia de repente, ¿verdad? Digamos, hemos formado una asociación de beneficio mutuo. Uh -huh. Esa asociación de beneficio mutuo especializada en boxeo
nos da la oportunidad de poder abrir una cuenta de banco. Una cuenta de banco para la asociación. La asociación que se llama Jusowi, que significa Julián Solís. Porque todo eso se tuvo que legalizar. Eso es donado. Sí, porque con estos recursos, si se abre una cuenta bancaria y conseguimos donaciones de cualquier hondureño, de persona natural, incluso persona jurídica, que miren este proyecto, ¿verdad? Para bien, de que estamos ocupando estos recursos, porque como vos decís, y todo el mundo lo sabe, se necesitan recursos económicos para poder suplir este tipo de necesidades. Digamos, nosotros, el boxeador llega un momento en que no solo basta el fogueo interno. Al inicio se necesita poder hacer un grupo de boxeadores que puedan competir entre ellos, digamos en 126 libras, que hayan unos 5, 6, 7 muchachos en las 126 libras que son bravos y son buenos, que puedan competir entre ellos. Pero después, los mejores tienen que buscar competir con los mejores, digamos, de otras zonas. Digamos, con la zona de San Pedro, con la zona de Progreso, con la zona de Ceiba. Pero luego, cuando ya se cubre esa cuestión nacional, Centroamérica. Se abre el abanico a nivel centroamericano y así se va abriendo. Porque necesitan foguearse. Y lógicamente, que cuando se tienen fogueos internacionales, vos vas adquiriendo una experiencia, un roce internacional, que eso, quieras o no, te da más capacidades, más seguridad en vos mismo. Hace más compleja tu técnica. Exactamente. Te sentís más seguro, definitivamente. Entonces, pero para todo eso se necesitan recursos económicos. Digamos, si uno quiere ir a Nicaragua, que Nicaragua, pues es un buen examen, porque en Nicaragua hay campeones mundiales y culturalmente ellos apoyan mucho al boxeo. De ahí recordemos que es el legendario Alexis Argüello, Román el Chocolate González, ¿entendés? Han sacado buenos campeones de ellos. El Búfalo Rosendo Álvarez, grandes campeones mundiales, grandes ídolos mundiales. Entonces, el pueblo nicaragüense, a pesar de que en la cuestión económica la economía de Nicaragua está más deteriorada que la de nosotros, mucho más deteriorada. La social y política también. Sí, mucha más pobreza, pero encontrás muchachos ahí que creen que a través del boxeo pueden llegar a mejorar su nivel de vida y se entregan totalmente. Y son muy, pero muy buenos, grandes guerreros. Entonces, cuando nosotros vamos para allá, ¿verdad? Nuestros muchachos es como que si Honduras, que venga Belice a jugar fútbol aquí a Honduras. Los beliceños, ganarnos a nosotros los hondureños o hacernos un buen papel, ese es un gran éxito en fútbol para el beliceño. Entonces, igual a nosotros como ejemplo, si vamos a Nicaragua y hacemos algunas buenas presentaciones, vamos a aprender mucho. ¿Se sube de nivel? Se sube de nivel definitivamente. Y así tenemos que ir subiendo las graditas. Un proceso por escala, ¿verdad? Pues a sí, nivel local. Así es, pero volviendo al caso, la función actual que tiene Gerardo el Chocolate Sánchez es la punta de lanza del boxeo hondureño. Entonces, él estudia incluso periodismo y es un muchacho, ¿verdad? Muy, muy enfocado y con una gran visión. Y hemos platicado mucho, ¿verdad? De que el momento histórico que se está viviendo y que está viviendo él para el boxeo es importantísimo porque vienen detrás unos muchachos, ¿verdad? Unos muchachos. Y que no solo nosotros como hondureños y pensando que somos buenos hondureños, no solo tenemos que pensar en el chocolate, sino que tenemos que pensar en esas camadas que vienen. Sí. Y la competencia mejora la calidad del boxeo. Mejora la calidad. Abrimos espacio, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, con esta organización que hemos formado, la Asociación de Beneficio Mutuo, ¿verdad? Y el planteamiento que tenemos, el acercamiento a esas instituciones que te digo, que le pedimos, mira lo que le pedimos a esa organización, a esa institución, es una gran institución. Transporte,
Le pedimos una cena porque pensamos reunir a estos muchachos de 5 de la tarde a 8:30, 9 de la noche. Y se les va a dar una cena. Después irlos a dejar a su casa. También les pedimos chequeo médico y odontológico. Porque los muchachos tienen que ver si tienen anemia, si no tienen anemia. Como cualquier ser humano. Cosas básicas. Sí, cosas básicas. Le pedimos también chequeos odontológicos. Le pedimos también... Nosotros hacemos unas presentaciones con el ring móvil, que es algo que hemos agregado para sociabilizar y que la gente se dé cuenta que hay boxeo. Excelente estrategia. Lo hacemos en parques, mercados, escuelas, colegios, en cualquier espacio público, incluso hasta en estudios televisivos. Ahí ponemos el ring móvil. Le pedimos que cada vez que hagamos una presentación, que generalmente son los sábados, una vez a la semana o 2 veces al mes, poder darle un premio en una canasta básica a los muchachos que participen. Eso sería algo importante y muy especial, algo innovador, ¿verdad? Recuerdo, digamos, la semana pasada lo hicimos en el Parque Central, aquel montón de gente viendo y alegre. Entonces, que se les dé una canasta básica a estos muchachos para que se motiven. Se motiven. Porque no es fácil a veces subirse. Tenés miedo, aunque no haya nadie. Ya va a tener el que esté enfrente. Y ya cuando hay público, juegan un montón de cosas a la hora de subirse al ring. Entonces también te va formando el muchacho, ¿verdad? En el aspecto de que el pánico escénico, el miedo al que lo miren pelear en público. También aprovechamos que esa misma gente lo mira y se está dando a conocer. También aprovechamos que mucha gente viene y los graba y se va dando cuenta el mundo. Nosotros también tenemos un pequeño canal, ¿verdad? Que lo maneja Chemita. Chemita, un saludo a la distancia a Chemita. Y mencionémoslo ahorita por la gente que quiere seguirlo. Creo que en Instagram, Escuela Julián Solís with T. Y en YouTube, si no estoy equivocado, también Escuela Julián Solís with T. Y en Facebook también, Escuela Julián Solís with T. Escuela Julián. Entonces, ahí se dan a conocer también los muchachos, ¿verdad? Entonces, estamos salvando un montón de cosas. Pánico escénico. Porque es algo psicológico que uno tiene que ir preparando al atleta. Motiva a la gente. Porque lo que me encanta de esta activación es 100 personas pueden estar ahí y verlo y se van a motivar, de hecho. Pero al poder también distribuirlo por medios digitales, los medios, las redes sociales que tenemos hoy en día como herramientas, que no tienen ningún filtro y podemos crear nuestro contenido conforme a la esencia que tengamos, en su caso un entrenador de boxeo, motiva a la gente no solo que está ahí, sino que tenemos esas herramientas o esas tarimas para agarrar mayor alcance y que la gente se motive desde casa y pueda seguir, tal vez darse cuenta de dónde están entrenando, cuáles son las... Porque hay gente allá que le apuesto que muchas veces quieren, pero no saben dónde, no saben cómo. A mí, yo le dije, cuando vi esa estrategia me encantó. Es brillante y que lo hacen en monumentos nacionales también. Exponen cultura, exponen deporte, motivan a la gente, preparan al boxeador. Fíjate que, como te digo, es de granito en granito. Yo, ahora, el Muñeco González, entrenador, el gran Chele Munguía, entrenador. Y una vez yo les dije a ellos, ¿verdad? Aquí necesitamos entrenadores. Pero mucha gente viene y dice, es que para ser entrenador tengo que tener capacitación, tengo que tener aquí, tengo que tener allá. Mira, el primer deporte que me gustó desde niño fue fútbol a mí. Yo me recuerdo que yo quería ser Vida, quería ser el portero del Vida. Una vida sufrida. Una vida sufrida. Entonces, allá por el 80, 81, 82, mi sueño era ser el portero del Vida. Recuerdo que el titular, que Gorcha Collin, el Mango Enríquez, Medina, esos por Carlos Enrique Talbot. Entonces yo soñaba ser portero. Pero, amigo, la cuestión también el boxeo me gustaba, pero no había ningún gimnasio para boxeo en La Ceiba. Entonces yo miraba de que en los barrios habían ciertas personas ya adultas que llegaban a los campos de fútbol.
Y no tenían ninguna formación como entrenadores, a mí no me van a decir, pero habían jugado fútbol y ellos ya eran hombres mayores, tal vez 35, 40, 45 años, y cuando salían de sus trabajos, miraban muchachos que tenían talento y ahí le llegaba la semillita y les empezaban a enseñar cómo parar un balón, cómo pegarle un balón. Y de repente ellos en sus pailitas empezaban a exponerles si querían formar parte de un equipo que esa persona iba a formar. Entonces así venía este señor y todas las tardes llegaba. Todas las tardes llegaba y los metía a algún campeonato local. Y se armaban bonitos equipos. Y de ahí salían grandes jugadores de fútbol, ¿verdad? Igual el boxeo. El boxeo, si de repente uno fue boxeador y viven en X colonia o en X aldea, caserío, qué sé yo, y le llegó la semillita y a lo mejor tiene un hijo o un sobrino que lo mira que vive peleando, porque siempre... Tiene materia prima. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué? Lo puede empezar a entrenar. Y en torno a ese muchachito, otro amiguito se acerca, ya tiene una camadita de 2, 3 muchachos. Entonces, de repente ahí está el campeón olímpico. De repente ahí está el campeón mundial. A esas edades de 12, 10, 12, 13 añitos. Y ahí puede empezar esa persona en cualquier parte a entrenar cómo se va a parar, cómo se va a desplazar, cómo va a tirar un jab, cómo va a tirar un directo. ¿Y qué te parece? Todos son entrenadores en potencia. Lógicamente, no es un especialista, ¿verdad? Pero sí tiene cierto conocimiento que en las primeras etapas puede. Pero es un pasito, creo yo. Es un pasito. Cuando estamos empezando en negativo, ¿qué es lo que sucede, amigo? Aquí hay 298 municipios. ¿En cuántos de esos municipios hay boxeo? Tegucigalpa, San Pedro Sula. Ahora hay en Ceiba, Progreso, ¿verdad? Que pare de contar. 4, 5, 10 municipios. Y hay 298 municipios. Las alcaldías, mi hermano. ¿Dónde está la función de la alcaldía? Específicamente en el deporte. Teniendo una unidad, un entrenador en cada alcaldía. Si en cada alcaldía hubiera un entrenador de boxeo y a cada entrenador se le exigiera que sacara 2 muchachos, ¿verdad? Tuviéramos buena competencia. Más de 500 muchachos que de diferentes partes de Honduras. Pero no se hace. No, las alcaldías no. La única alcaldía aquí en Honduras que funciona como en la cuestión del deporte, del boxeo que se involucra, es la de San Pedro. Pero ni la alcaldía de Tegucigalpa. Yo te voy a preguntar, la alcaldía de Tegucigalpa, ¿dónde tiene una unidad de boxeo? No. ¿Me entiendes? Y eso que es la capital. En otras partes de Centroamérica, vamos a hablar, digamos en Guatemala, ahí nomás, las alcaldías sí funcionan en eso. En Honduras no. ¿Cuántos gimnasios hay? Y no hablemos de gimnasios así como el que tenemos en la Vía Olímpica. Debajo de un palo de mango, siguiendo un saco. ¿Me entiendes? 1, 2 sacos. Yo así empecé con Muñeco González allá en Nueva Armenia. Unos 4 o 5 pares de guantes. Unas 4 o 5 caretas. Pero tratar de masificar de esa forma. Pero yo estoy seguro que si uno llega donde un alcalde a hacerle una propuesta, como el alcalde de repente no mira que eso le va a traer alguna cuestión política popular, él no le para bola. Entonces, ¿cómo preguntarnos que vamos a hacer una potencia a nivel centroamericano? En boxeo, hablemos del boxeo amateur. No, si actualmente somos los últimos. Arriba de nosotros está Nicaragua, está Costa Rica, está El Salvador, está Guatemala en boxeo, está lógicamente Panamá. Nosotros solo estamos arriba de Belice en boxeo. Les estoy hablando del boxeo amateur. ¿Me entiendes? Cuando vamos a la competencia centroamericana, nos estamos metiendo a cuestiones ya
profundas del boxeo. Vamos a las competencias centroamericanas y cuando esté el sorteo y al nicaragüense le tocó abrir con Honduras, el nicaragüense tiene una gran satisfacción porque le toca con Honduras. O Guatemala le toca con Honduras. Al guatemalteco le toca una gran satisfacción porque su contrincante va a ser un hondureño. No es porque nosotros no tengamos guerreros, sino de que no hay una masificación, no hay una planificación, no hay un proceso con nuestros muchachos. Estamos hablando del chocolate, del muñeco. ¿Qué sucedió con el muñeco, con el chocolate? ¿Qué con el Escorpión Ruiz? Cada uno de ellos en su momento fue el mejor boxeador de Honduras. En su momento. No le ganaba a nadie. Al muñeco, cuando yo traje a muñeco, cuando formé a muñeco, en un año a muñeco ya no le ganaba ni un hondureño. Y lo entrenaba en un lugar que se llama Nueva Armenia, departamento de Atlántida, municipio de Jutiapa. ¿Debajo de un palo de Sí, en un vergalío. Disculpe. Mira, un pueblo que en ese tiempo tenía, una aldea que en ese tiempo tenía algunas 2,000 personas. ¿Quién iba a pensar que de ahí podía salir un boxeador? Nadie. Si al mismo muñeco, cuando empezaba a entrenar todas las mañanas, a las 5 de la mañana, había vecinos que se levantaba a verlo y decirle que por qué salía a correr, que estaba loco, que fuera a pescar, que fuera a trabajar, ¿verdad? Que eso no le iba a dar nada. Así quedaban. Entonces... Esa es parte de la adversidad. Es parte de la adversidad. Y Godofredo, porque es digno, ¿verdad? Mencionarlo ahorita, al amigo Godofredo Fajardo, que fue el que se fajó en ese momento como presidente de la federación y también confió en ese proyecto. Entonces, después de un año de entrenar con el muñeco González, aquí en Honduras ya no le ganaba nadie. Tuvimos que ir a Nicaragua a foguearlo. La palabra que te digo, el fogueo. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tener otro escalón y lo llevamos a Managua. Esa vez lo noquearon, el tercer round, con guantes de 16 onzas y con una careta que tiene una protección de hierro acá. Lo noquearon. Pegaba duro ese jodido. Sí, y se me acercó un entrenador nicaragüense y me dijo, mira negro, esta palabra, vos sos planchero, saltaste de ahí donde no hay boxeo, de un solo acá y aquí en el Roger de Chón, porque el gimnasio donde lo llevamos se llama Roger de Chón. Aquí en este gimnasio entrenan campeones mundiales, y vos traes a ese muchachito aquí de un solo. No seas así, me dice, andate a la periferia, a las orillas. Entonces ahí nos dimos cuenta nosotros, ¿verdad? Que teníamos que no irnos de un solo a la capital, al Roger de Chón, sino que teníamos que ir a Chichigalpa, Chinandega, donde hay boxeadores de menos nivel. Y tuvimos que retroceder entonces y empezar a llevar a Muñeco González a esos lugares. Y es lo que usted mencionaba, que dar un pasito. ¿Sabe qué me gusta de usted? Que tiene una visión global y que tal vez su perspectiva no es individual, sino que es el boxeo hondureño de manera general. Porque cuando la perspectiva es a nivel colectiva, es donde uno llega a la realización de que la competencia es necesaria. O sea, si hoy por hoy viene uno que tal vez no va a ser el que vaya a pelear, pero se hace entrenador el día de mañana, ese entrenador va a empujar esa bola de nieve, ¿verdad? Que empieza dando vueltas. Esa persona que recibió tal vez su instrucción, después viene y se hace un entrenador y saca otros 10 campeones. Y esos 10 se pueden foguear con los suyos. Y cuando llegamos a ese punto de humildad de darnos cuenta que no se puede empujar la carreta con una sola persona, y a veces tenemos esta mentalidad como de escasez, ¿verdad? En vez de tener esta mentalidad de abundancia, ver las cosas con perspectiva, extrapolarte y salirte. Y ver, ok, aquí lo que queremos es impulsar el deporte en Honduras, queremos que salga un campeón. Hay un montón de factores que son necesarios como la competencia. El fogueo es competencia prácticamente. Ok, para esto... Tal vez una persona, Julián Solís, no va a poder entrenar a 300 personas, pero de Julián Solís salen 10 entrenadores, de esos 10 entrenadores salen otras 100 personas. Esas 100 personas pueden foguearse entre sí. Entonces, cuando vemos las cosas desde una perspectiva general, cuando lo vemos a largo plazo, te das cuenta de que se necesitan un montón de piezas y de que cada semillita que se vaya sembrando, al final
aporta a una visión. Porque si yo quiero solo lo mío y que sea el mío, pierdo la perspectiva y me aferro al ego. Y cuando pierdo la perspectiva no me doy cuenta que el más bien dejar que, por ejemplo, el Chele es pila, un jodido pilas. Yo se lo dije aquí. Él está empujando esa bola de nieve y él está haciendo su gimnasio. Yo lo veo como un promotor de boxeo. Tiene un excelente futuro como promotor de boxeo. Todo eso fomenta la competencia que al final da mayor fogueo para gente como el Chocolate, que pueda mejorar sus destrezas, porque si nos enfocamos solo tal vez en nuestra escuela, póngale, no nos damos cuenta que ocupamos de otras escuelas para que al final el mejor sea el que se vaya afilando y al final sea el país el que se saque adelante, ¿verdad? A través de un deporte. Y el deporte sí es fundamental. No sé si usted ha escuchado hablar de esta historia de Tepito. Me vino a la mente cuando usted me estaba comentando. Hay un documental en Netflix de un pueblo que se llama Tepito, donde es bien caliente, o sea, es peligroso, hay muchos jóvenes en riesgo social, se da mucho lo que son las maras, no sé a cabalidad, solo sé lo que vi en este documental. Y sé que los jóvenes tienen a veces dos opciones, o por lo menos así lo plantea el documental. O se meten a la mara o al cartel o lo que sea, o optan por el deporte. En un país en riesgo social como Honduras, donde nuestra juventud está en riesgo social, donde la mayor parte de nuestra población es pobre, y estos jóvenes en medio de la pobreza, eso está relacionado directamente con el crimen, porque muchas veces son personas con falta de recursos, con falta de una guianza, y viene alguien, lo agarra, le empieza a dar cierta otra programación. El deporte es ese mismo coach, pero de manera negativa, ¿no? El deporte a veces es una versión positiva de esto. Agarras una figura de mentor, una figura paterna, que te hace apostar por un buen propósito, que es sobresalir, que al fin y al cabo puede tener muchas retribuciones, ya sea que se viva de ello, pero no solo eso, que te enseñe, que te forme el carácter y te enseñe valores como la disciplina, la determinación, el fijarte una meta, tomar un plan de acción y actuar en base a ello. Hay un montón de programaciones negativas que se evitan que el joven tenga, porque usted mencionó que tal vez a veces no lo vemos, o en el aspecto político no se ve una manera en cual esto fomente, pero a nivel social yo sí creo que el deporte para la situación en la que vive el país es una vía de escape para un montón de jóvenes que solo la persona que ha visto el contexto y el trasfondo que estas personas viven pueden entender, porque es muy fácil, ¿verdad? Criticar y decir, no, que trabajen, que estudien, cuando no se tiene que comer, cuando no se tienen recursos, cuando estás en medio de zonas conflictivas, donde tenés un montón de influencias y al final el ambiente corrompe de carácter. Entonces, del deporte en este pueblo llamado Tepito, que si no estoy equivocado, es cerca de la capital de México, muchas veces para los jóvenes que no quieren incurrir en entrar en estas maras, el deporte se vuelve una salida para, en vez de meterse a traficar, en vez de meterse al crimen organizado, agarran el entreno, tienen algo en que canalizar todas esas energías que como jóvenes todos tenemos un exceso de energía que se puede ir para un lado o para otro. Y a través del deporte mostrarles estas virtudes, que a veces los pueden mantener exentos de caer en ciertos precipicios que es tristemente la realidad de muchos jóvenes. Fíjate, amigo, que cuando yo trabajo en una institución que se llama Condepor, gracias a Dios, porque la mayor parte del tiempo que yo empecé como entrenador, desde el 2007 aproximadamente, ha sido un gran voluntariado. Pero en esta administración, Condepor, el señor don Mario Moncada, ¿verdad? Que es el comisionado, se reunió conmigo, me mandó a llamar con don Henry Gómez y me dijo que cuál era mi visión con el boxeo. Entonces yo le dije estas palabras: hacer el primer campeón mundial hondureño y ayudar a formar los primeros boxeadores que piensen llegar a ser campeones olímpicos y ganar medallas para nuestro país a nivel olímpico. Entonces, pues gracias la gloria de Dios, me contrataron y fíjate que yo siento que me dan el espacio, me han dado un gran espacio. De ahí es que sale el ring móvil, ¿verdad? Y ellos no me ponen pero, ¿verdad? La institución no me dice, no, sino que ellos me apoyan, ¿verdad? Me dan oportunidad de trabajar. Los gimnasios, yo llego al gimnasio a las 6 de la mañana y salgo a las 9 de la noche.
Hay 2 gimnasios en los que trabajo yo. Anteriormente incluso me cerraron los gimnasios. No me daban oportunidad de trabajar. Entonces, claro, tenemos que arreglar mucho, lógicamente. Pero ellos no, la institución no se opone, sino que me da el espacio. Después estamos trabajando con los medios de comunicación. Y lo que queremos es que incluso en otras partes hagan eso del ring móvil, porque nosotros no nos vamos a dar abasto. Lo que hace el Chele, lo que hace el Muñeco, lo que hacen, cada quien que dé algo para el boxeo. Y usted sabe que eso al final suma a la visión. Todo eso que suma. Lo que queremos es que haya una moda, una revolución en el boxeo, porque tenemos que revolucionar. Usted es un revolucionario, el Che Solís. Yo soy un revolucionario del deporte. Este es un movimiento boxístico donde todos tenemos que sumar. ¿Y a qué le va a servir eso? A que el entrenador de la selección también tenga un universo más grande, mire más muchachos y diga, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y se fogueen entre ellos. Se fogueen entre ellos. Los que están en la selección, que la selección sean los más bravos, pero que vengan atrás gente brava, que los empujen también. Por si se quieren quedar atrás. Si se quieren quedar. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que buscar. De esa forma, nuestro boxeo va a subir. El trabajo que está haciendo el presidente de la Federación, Alexander, capacitando, ¿verdad? Capacitando. Hoy me dijo un compañero que iba a haber una capacitación también. Todas esas cuestiones, porque necesitamos capacitarnos al par, pero no solo capacitarnos, porque no solo necesitamos cuestiones teóricas. Yo aquí puedo estar desgañitándome y hablando. Necesitamos cuestiones prácticas también. Yo le digo a los muchachos, yo te puedo traer un entrenador extraterrestre, pero si no entrenás, si no salís a correr en la mañanita, si no entrenás diario, si no te cuidas, le digo yo, no vas a desarrollar como boxeador. Tenés que tener esa columna vertebral. Levantarte en la madrugada a correr. Hay un muchacho que se llama David Ortiz. Que lo vamos a tener aquí también. Se levanta a las 2 de la madrugada a correr. Sí, 2:30 se levanta a correr ese muchacho. Y va a la escuela. Y luego a las 5 va a su colegio, a la escuela. Es muy digno ejemplo. ¿Verdad? El Chocolate se levanta a las 3. Ese muchacho trabaja y va a la universidad también. Digno ejemplo. Ese tipo de ejemplos que necesitamos para que lo sigan los otros muchachos. Coach, ¿y se ha fijado que esos dos ejemplos que puso, que son los que tal vez mejor ejemplo están marcando? Cipotes nobles, humildes. El Gavilán, con el papá, pues un saludo también a mi amigo Anton, el caracol, le digo yo, apasionado, ¿me entendés? Y el muchachito, el hijo de él, un muchacho que se deja guiar, y también apasionado, es un guerrero ese cipote también. Te estoy hablando que tenemos unas camaditas muy buenas, tenemos un muchacho que le dicen Arañita también, que en ese muchacho yo solo lo vengo viendo hace días, entrenar, y ahora ya tiene 15, 16 añitos, y es un gran prospecto, ¿verdad? Y así, hay un muchacho que se llama Gabriel, de la otra escuela. Así yo te puedo mencionar varios muchachos, hay un muchacho que le dicen YouTube, sí, otro muchacho, ¿me entendés? Y tienen 15 añitos, 16. Tienen 15, 16 ahorita añitos. Ahorita hay que agarrarlo y seguirles metiendo y seguirlos follando. Y ¿qué necesitamos? Los eventos, cuando se monten, aprender a publicitarlos y que llegue gente. ¿Cuál es la satisfacción del artista? Del deportista? Que le aplaudan. Ver un escenario majestuoso, un escenario lleno. Por muy buena calidad de boxeo que tengamos, pero si en nuestros eventos es un desierto, un cementerio, sin inquilino nuevo, o sea, sin alguien nuevo que esté enterrando, no hay nadie. O sea, los gimnasios, donde montemos el evento, que haya gente, que se llene. Esa es una gran motivación. Desde que yo fui atleta ya por 1989, hasta el 98, yo le decía a mis entrenadores y a la gente que estaba involucrado, tenemos que ver cómo llega gente a nuestros eventos. Por eso yo he tomado la decisión, ¿verdad?, con el equipo que tenemos, de ese ring móvil, de ponerlo en lugares donde llegue gente,
Porque, vaya, vos entrenas boxeo. Si vos estás peleando y está lleno, vos te sentís inflado. Qué sabroso. Eso se siente. Y de paso ganás. Sí. O de paso te dicen, qué bonita pelea, cómo tirar, ojos macizo. ¿Qué siente el muchacho? Entonces, eso necesitamos. No necesitamos hacer eventos y que solo nosotros, los boxeadores, pero los que están involucrados, nos demos cuenta. Muchas veces ni la familia llega. ¿Cómo es posible eso? Entonces, nosotros tenemos también otro trabajo. Que llegue gente. Otro trabajo. Lo que vos estás haciendo, este espacio especializado en boxeo, que los medios de comunicación nos den oportunidad para transmitir este tipo. No nos digan, el espacio solamente es 1 minutito, 2 minutitos, habla rápido y uno no sabe qué decir, ¿verdad? Porque es demasiado... En 1 o 2 minutos es imposible hablar un tema a profundidad. El diálogo es un arte y el diálogo necesita tiempo, necesita respeto. Bueno, entonces esas cuestiones, ya sabemos, no está en discusión de ninguna manera que el deporte rey en Honduras es el fútbol y en el mundo de repente. Pero en las satisfacciones nos queda de ver bastante, ¿verdad? Sí. Hay que darle oportunidad a otros deportes. Claro, ustedes denos la oportunidad y nosotros tenemos que honrar esa oportunidad. Porque es lo que le digo yo a los muchachitos. Vos no me vengas diciendo que sos macizo. No. Y eso lo dice cualquiera. Porque la lengua sirve para hablar. Me lo tenés que demostrar en el ring. Pero para que me lo demostres en el ring, tenés que levantarte a correr todos los días. Tempranito. Cuidarte. Venir aquí a los gimnasios. Ser amigo del gimnasio. Y lógicamente, poquito a poquito, vas a ir mejorando. Y ahí me lo vas a demostrar. Porque cuando te subas al ring, ahí lo vas a demostrar que tenés condiciones. Que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, yo he tenido boxeador, ¿verdad? El chocolate que te hace 14 rounds de 4 minutos, solo descansa 30 segundos. Y ahí está. ¿Cómo te prueba el ring, verdad? El ring prueba. El ring es que te prueba. Porque esto no es teoría. El boxeo se parece a la matemática porque es práctico. No hay paja. No. Y ese ring lo prueba uno porque ahí se ven las capacidades físicas, el gas, pero cómo se revuelven las emociones. Ajá, ya cuando estás en medio del intercambio. Porque puedes tener todo controlado, ¿verdad? La mente, ya controlaste las emociones, entrenaste, recibís el primer cachimbazo, te sacude el mundo y después te cansás. La verdad que el deporte, el boxeo como deporte es muy emocionante. A mí me gusta el fútbol. Fui fanático y soy del Real Madrid. Me encantaba ver a la selección en la de Reinaldo Rueda, Luis Suárez, en el 2008, 2009, 2010. Me acuerdo de Pavón, Cosley, Suazo, Henry Thomas. Me encantaba ver a la selección, muy emocionante. Pero ya se ha formado esa pasión a nivel de país, a nivel mundial, como usted dice. Pero cuando le agarras el gusto al boxeo, yo creo que es de los deportes más emocionantes porque literalmente está el pellejo en la línea. Ahí, yo creo que por eso muchos familiares a veces no quieren ver porque estás viendo, o sea, ahí no es paja, pues. Ahí la gente está arriesgando su integridad física, prueba bastante el carácter. Y en mi caso personal, eso me hace admirar mucho cuando veo, inclusive si alguien pierde pero dio una buena pelea. Vos sabés, o sea, solo aguantar el gas, encima de eso aguantar la presión, lograr tener el enfoque, subirte, tener los pantalones de subirte, es un deporte sumamente emocionante. Y no digamos cuando hay un knockout, ¿no? Sí. Esa es la cerecita del pastel. Y después de los rounds, todos terminan siendo amigos. Qué raros efectos, ¿se ha dado cuenta, coach? Que cuando uno se sube al ring, hay un mix de emociones. Me acuerdo de la pelea Canelo contra Caleb Plant, que hasta creo que fue en el pesaje, en una conferencia, se tiraron golpes y ya después de la pelea se estaban pidiendo perdón, se estaban abrazando. Hay algo en nuestra biología que hace que después de ese enfrentamiento solo querramos la paz entre el uno y el otro. Y te voy a decir una cuestión. Después, y los que hacen sparring duro, duro, porque ves los sparring son tan duros como una pelea y muchas veces más duros que una pelea. Pero terminan siendo grandes amigos. Y una amistad bien sincera, pues. Una amistad entre dos caballeros, entre dos varones,
pero tan sincera, y después de que se han tratado de dar duro, ¿verdad? Pero duro, duro, duro. Es que todo lo negativo ya lo sacamos en el ring y solo queda espacio para el compañerismo, creo yo, que eso, porque a veces hay animosidad, ¿verdad? Puede haber riñas, es normal. Hay positivas como la competencia y hay negativas como las envidias, tristemente, ¿verdad? Esperaríamos que no fuera así, pero se da. Y ya cuando te subís al ring, como usted dice, todo es práctico. Entonces toda esa energía se quema. Toda energía negativa, positiva, se quema. Te cansás y tal vez ya solo quede espacio fuera del ring para aprovechar la paz, el compañerismo. Se valora más la paz, creo yo. Cuando salís del ring, el día se vuelve más fácil. El día se vuelve totalmente más fácil porque no creo que haya algo más difícil que eso, que aguantar toda esa volatilidad de emociones y de sentimientos y valoras la paz. Porque ya viste, ya tuviste de cara la violencia y te das cuenta que mejor eso dejarlo para un deporte, que te pruebe y que tenga un uso útil en tu vida, como el deporte, que te enseña disciplina, determinación, probar tu carácter, pero creo yo que afuera del deporte la violencia es inútil. O sea, ahí por lo menos se utiliza el combate o el enfrentamiento para aprender otras virtudes, ¿verdad? Pero ya una vez se sale del ring, creo que es uno de los efectos positivos de las artes marciales, que pones un aspecto que se va a dar en el ser humano, como lo es porque somos seres tribales, ¿verdad? Somos seres, está en nosotros, somos cazadores. Entonces eso siempre va a estar, esa energía de enfrentamiento, le damos un contexto o le damos un espacio controlado para que esa área de nuestra especie se dé, se proyecte y que ahí no más quede. Creo yo que esa es la esencia del verdadero artista marcial, que lo deje ahí y ya que en el día a día andes con paz, andes con humildad, porque ya viste de cara lo que es de verdad, porque cuando no sabes lo que es pelear, creo yo que, y esto lo escuché a Faris, que es un entrenador de UFC o de MMA, cuando no has visto de cara a la violencia, andas por la calle con el ego inflado, de verdad, de bufoncito. Ya cuando la has visto o la ves todos los días cara a cara, frente a frente, es lo último que vas a querer afuera, digo yo. También aprovechando, fíjate, amigo, de que el 26 de julio empiezan los Juegos Olímpicos y el boxeo forma parte de la carta olímpica. Andan dos compatriotas en Tailandia. Uno se llama Brian Salgado y el otro se llama Brandon Chávez en las eliminatorias en Tailandia. Unas eliminatorias que van a ser duras. Solamente llegar ahí ha sido duro para los muchachos y nos andan representando. Yo quisiera que los medios de comunicación hablaran de esa representación. ¿Verdad? No se ha dado. No ojalá, es fácil para ellos. No es fácil. Ojalá que ellos clasificaran, ¿verdad? Eso sería un gran logro, solo clasificar. Pero yo les pregunto a muchos que están involucrados en el deporte, ¿verdad? Nosotros como hondureños no tenemos ni una medalla olímpica, ni de bronce, ni de plata, ni de oro. No tenemos ni una. En Centroamérica tiene Costa Rica, tiene Guatemala y tiene Panamá. Honduras no tiene ni una. Pero ¿qué sucedería si por cosas de la vida, porque un muchacho de cualquier disciplina llega a conseguir una medalla olímpica? ¿Qué es lo que le tiene el país para este muchacho? Todavía no se ha legislado nada. Yo, por eso me pregunto, hay un montón de deportistas que están en el Congreso Nacional y no se ha legislado nada. En otros países ya se legisló, países de Centroamérica incluso, que si algún muchacho, por cosas de la vida, porque la vida así es, Dios así es, gana una medalla, ¿qué es lo que el país como Estado le va a brindar? Ahí hablamos... Que haya un incentivo para que... Incentivar, premio, ¿verdad? Porque es duro, el sacrificio va a ser duro. Eso, es que es duro. Y al ganar una medalla, fíjate que cuando las hermanas Paul, Silvia y Claudia, Silvia en Seúl, gana la primera medalla de plata para Costa Rica, la recibió toda una multitud de miles de personas en el aeropuerto. Prácticamente es un carnaval el que se hace cuando el atleta
gana una medalla olímpica. Es un carnaval, es algo apoteótico. Es algo así como que si cuando Costa Rica clasificó en el Mundial de Brasil a las últimas instancias, ¿verdad? Que todo el pueblo va. El pueblo, cuando un país gana una medalla olímpica, el país le está ganando. El país está en fiesta. Se paraliza el país. Como cuando la selección juega aquí así se paraliza el país. Más, entonces, ¿qué va a hacer Honduras? Solo lo va a felicitar, fotos para los altos dignatarios. ¿Y qué va a ganar ese muchachito? En Guatemala ya está legislado eso. Tienen becas vitalicias. Para él y sus entrenadores. Y aprovechar que ya vimos, ok, este juego tiene potencial, darle seguimiento. No, pues sí, es que si ya ganó una medalla olímpica ya llegó a lo más alto. Aprovechar para que vengan otros emulando esa cuestión. ¿Ah? Sí, también otra cuestión, las escuelas, porque yo al dar clase en Condepor, llegan muchos alumnos de colegios y escuelas, porque Condepor está en esa función, llevar el boxeo a las escuelas y a los colegios. Y llegan así muchos alumnos a los lugares y ahí se les siembra la semillita, que sepan que es el boxeo puede ser profesional y puede ser olímpico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre boxeo profesional y boxeo olímpico? Todo eso se les siembra la semillita, ¿verdad? Pero uno se da cuenta que pocos alumnos saben qué es las Olimpiadas. No saben qué es el evento deportivo más grande del mundo. Para el que no sepa, coach, ¿cuál es de las mayores diferencias entre el boxeo profesional y el boxeo olímpico? Lo hemos platicado, pero sé que hay personas que no pueden estar al tanto de Sí, mira, el boxeo olímpico, las Olimpiadas son cada 4 años. Digamos, ahorita el 26 son en Francia, el 26 de julio. Las próximas van a ser en Los Ángeles, 4 años más tarde, ¿verdad? 2028. Entonces, el boxeo olímpico se pelean 3 rounds. El profesional, cuando es título mundial, son 12 rounds. El boxeo olímpico, en las Olimpiadas, se pelean con camiseta, sin careta, porque son élite ya. El boxeo profesional es más fuerza, resistencia. Buscas hacerle más daño a tu contrario. El objetivo es ganar cinturones y por esos cinturones ganar dinero. El boxeo olímpico ganas medallas. Más que fuerza es velocidad, exactitud. Arte. El boxeo profesional es más peligroso. El boxeo olímpico es más hábil. Están también muy pendientes de la integridad física del atleta. ¿Me entiendes? Menos salvaje el olímpico. Sí. Pero es tan difícil, es dificilísimo, porque los países, vos sabes, la cantidad de medallas que ganás también es un reflejo cuál es la potencia mundial, cuál es tu nivel dentro del desarrollo de un país. Digamos, te vuelvo, en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala y Panamá son los que están arriba. ¿Han ganado alguna medalla ellos? Sí, Costa Rica ha ganado medalla en natación. ¿Pero en boxeo? En boxeo no. En boxeo ni un país centroamericano ha ganado medalla. Entonces, digamos, el país que más medallas tiene en el mundo se llama Estados Unidos. En Latinoamérica, porque es potencia. Ese le gana a China, ese es el país en el mundo que tiene más medallas. Estados Unidos. En boxeo. En todos los deportes. Te estoy hablando de todos los deportes. El medallero olímpico. Después, a nivel latinoamericano, estamos hablando de Cuba. El gobierno cubano, principalmente en la época de Fidel Castro, puso la visión en el desarrollo y tomarlo como una bandera, el deporte. Como Mandela y el rugby. Ah, bueno. Es que el deporte es un medio para el desarrollo. ¿Verdad?
Y se ha fijado, perdón que le interrumpa, ese efecto que usted mencionó, coach, que es lo que me gusta. Hay tantas cosas, y lo hemos platicado, que nos dividen, como, ya sea como federaciones, ya sea como hondureños, y el deporte tiene ese factor, que por un momento nos olvidamos de cualquier bipolaridad, cualquier bipartidismo, perdón, nos olvidamos de cualquier color, nos olvidamos, y en ese momento solo tenemos Honduras en la mente. No se me olvida cuando clasificamos a Sudáfrica, que todos en el bulevar, y Honduras ha sido un país que tiene mucha división, mucha corrupción, y a veces son estrategias, porque el deporte genera efectos en nuestra biología que un montón de otras cosas no lo hace. Genera ciertas emociones, se nos liberan las endorfinas, la serotonina, y nos ponemos de cierta manera, y aunque sea por 90 minutos, aunque sea por 12 rounds, en el caso del Canelo, por ejemplo, que hay peleas del Canelo que tienen más visualizaciones que partidos de la Selección de México, por esos 90 minutos, por esos 12 rounds, se nos olvida todo y somos Honduras. Ya no somos Julián, Marcos, somos Honduras. Y eso es lo que ocupamos para sacar adelante este país, unidad. Unidad. Te voy a decir una cuestión, mi hermano. Cuando hablas de México, ¿verdad? El boxeo de México es el deporte realmente que le ha dado más satisfacción a los mexicanos. El Canelo Álvarez actualmente, pero antes del Canelo estuvo Julio César Chávez padre. Sí. Te voy a decir un detalle de Julio César Chávez padre, no el hijo, el padre. Metió más de 130,000 personas en el Coliseo de Santa Úrsula. Eso es más que el Estadio Azteca, creo yo. Sí, sí, ahí el Estadio Azteca, ¿verdad? El Coliseo de Santa Úrsula, así se llama. Ese, más de 130,000 personas que ni la selección de fútbol la ha podido meter. En ese tiempo México estaba dividido, tenía grandes problemas. Y en ese momento Julio César Chávez padre unió a México. Tanto era así que el presidente era, creo que Salinas de Gortari. Y llegaba a los entrenamientos un presidente de Julio César Chávez. Entonces, ¿se puede dar eso aquí en Honduras? Mira, otra cuestión que te voy a decir. Los países, cuando van a esas Olimpiadas, hay países que por cuestiones genéticas tienen ciertas características y hay deportes que se les dan más. Por ejemplo, Jamaica. ¿En qué se ha especializado Jamaica? Velocistas. En velocidad pura. ¿Me entiendes? ¿Quién ha sido el hombre más veloz del mundo? Usain Bolt. Usain Bolt es un monstruo. Y Jamaica, aparte de su reggae, de Bob Marley, la velocidad pura es el que lo pone en el tablero mundial. Si hablamos de ciertos países de África, el atletismo de 42 kilómetros, esos africanos, ¿verdad? Que de repente hay países de esos que son tan pobres como nosotros, hasta más que nosotros. Pero eso, cuando llegan las Olimpiadas y ves esos kenianos, ¿verdad? Esos, es cierto, correr y están pendientes. Y muchos así conocen esos países. Entonces, yo creo que nuestras autoridades... Y es una manera, perdón que lo interrumpa, de dar a conocer el país de manera positiva. Viera a mí qué me pesa cuando tengo tal vez interacciones con personas que son de fuera del país, con foráneos, y la perspectiva que tienen de Honduras está tan manchada por lo negativo, por lo malo, que el deporte es algo admirable universalmente, o sea, para cualquier nación, llámese boxeo o fútbol, salir a relucir en deporte es traer buena imagen para un país que cuya imagen ha sido manchada en la historia. Por esa razón, tampoco podemos dejarle el deporte solo, no, el Ministerio de Deporte, no. Para levantar el deporte, todas las instituciones se tienen que hacer un nudo y aportar para el deporte. Digamos el Ministerio de Educación. Te voy a decir una cuestión, la cuestión del estudio del muchacho. Que todo muchacho, ¿verdad? Debe estudiar para que se prepare, para que entienda más las cosas, por qué se tienen que hacer las cosas, tenga más capacidad de discernimiento. Pero también el colegio tiene que darle el espacio, le debiera darle el espacio a ese muchacho, ¿verdad? Sí. No le decimos que le regalen el grado, pero la beca estudiantil. Si un muchacho está dedicado al deporte y es élite, y está... Hay profesores que más bien están en contra
Y no, tenés que traer esta tarea. No, pero fíjate que tengo una pelea importante. Pues, bueno, habrá alguna forma para calificar a ese muchacho y darle oportunidad que se siga desarrollando en su deporte. Y ambas cosas se nutren. Se vuelve mejor estudiante al volverse mejor deportista. Exacto. Porque se trabajan las cualidades que son necesarias para ambos, para lo académico como para lo atlético. Exactamente. Entonces, ahí está el Ministerio de Salud. Oíme, un muchacho que haga deporte se mantiene más fuerte, con más defensas. De repente sí hay accidentes, porque en todo hay accidentes. Pero si hacemos un cálculo, de repente es más lo bueno, sí, un muchacho bien nutrido, sí, fuerte. ¿Me entiendes? Sí. Se cura en salud. Así. La seguridad. Un muchacho que esté pensando en hacer deporte no está pensando, voy a ir a saltar, voy a... Se entrega porque el deporte también es adictivo. Sí. Está pensando cómo superarse ahí. Aquel me turqueó la vez pasada. Yo voy a ver cómo hacerle. Y, ¿me entiendes? Le toca el ego. Exactamente. Entonces... De una manera positiva. De una manera positiva. Ver cómo hacer que las instituciones, la empresa privada... ¿Y sabe qué? Inclusive son contrarias. El exceso no va de la mano con el deporte, ¿entiende? Así. O sea, cuando usted viene y tiene malos hábitos afuera, le va a afectar en no poder ir a turquear, como usted dice, sí, al brother que te turqueó la vez pasada. Así. Entonces se vuelve, todas estas antivirtudes, estos malos hábitos, se vuelven un obstáculo en la meta que te trazas y se vuelve más fuerte la gana de sobresalir que tal vez la ganas de ir a hacer otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, todos tenemos de alguna manera que entrar en ese proceso para que el objetivo llegar a tener campeones mundiales. Yo estoy hablando de boxeo, llegar a tener campeones olímpicos, ¿me entiendes? O que aspiren. Muchas veces uno va a un evento, solo va y la satisfacción, bueno, yo fui, pero no fue a competir, ¿me entiendes? Entonces, desde que el muchacho llega a mis clases, ¿verdad? Yo les doy una charla. Y esta charla es parecida a lo que estamos hablando ahorita, ¿me entiendes? Digamos, las clases de 2 a 4, 20 minutos, yo lo ocupo para hablarle. Pero lo primerito que usted hace es, esto es duro, no me olvida la primera vez ¿Sí? Esto es duro, ¿por qué quieres estar aquí? Esto es duro y extremadamente duro. Sí. Te tiene que gustar. No tenés que venir pensando que el Canelo gana tanto y que yo le voy a mandar a construir una casa a mi mami, ¿verdad? Por el boxeo, no, eso es con calma. Lo primero es que te tiene que gustar y apasionar. Después las cosas van surgiendo por añadidura. Tenés que estar en las edades comprendidas porque la juventud es un tesoro preciado. ¿Va? Hay gente que llega ya a los 25, 30 años y me dicen, ¿usted cree que yo puedo ser campeón mundial? Podés aprender. Perfecto. Pero ya ser campeón mundial, campeón olímpico, ya eso es en edades jóvenes, bien jovencitos, 12, 13, 14, 15 añitos. Hay otro problema. Las madres que en su gran amor, ¿verdad? No quieren que a su hijo se los toquen con el pétalo de una flor. Y el boxeo son golpes. El primer obstáculo son las mamás, digo yo. Le cuento una historia. La vez que me pegó aquella cachimbiada de Rosby, me acuerdo que una vez mi mamá, como semanas después de eso, me dice un día, mi mamá es cristiana, ya perdoné a Julián, me dice. Y yo, ¿por qué no tenés que perdonar? Le digo yo. ¿Y él qué te ha hecho? Le digo yo. Pero es un dolor que sienten y es lo que hablábamos hoy cuando estábamos en el Starman. Es algo natural. Si no te pones de frente con alguien que te vas a maquiar, no se desarrolla ese carácter. No se desarrolla esas destrezas de estar contra las cuerdas y tener que ver cómo salir de ellas. Bueno, entonces, todos esos procesos, porque con el chocolate decimos, el boxeo es el deporte que lleva al límite la conducta humana. Ahí surge el verdadero, la verdadera personalidad. Sí, es bonito eso. ¿Cuáles han sido los más grandes obstáculos? Bueno, tal vez puedo empezar preguntando, ¿cuál ha sido creo que lo hemos platicado anteriormente, no tal vez cuál ha sido o cuáles han sido aquellos proyectos a nivel individual, llámese un Escorpión Ruiz, un Pupita Huití, que más cerca estuvieron y que tal vez fue algo que
que falló en el proceso y no se pudo? ¿Cuál usted le vio tal vez cierto potencial a desarrollar? Mira, tal vez te contesto esta pregunta. Cada quien ha tenido su cuello de botella. Recuerdo el Muñeco González, el primer ejemplo, el primer boxeador hondureño que peleó profesionalmente, debutó en México, Monterrey. Y como Muñeco, los mexicanos empezaron abuchándolo, insultándolo. Y cuando terminó, que ganó por nocaut su peleita, va, que abrazándolo, pidiéndole autógrafo, mexicano, en Monterrey. Y verdad, porque sorprendidos porque un hondureño salía y Honduras, aquí no se había legislado lo del boxeo profesional. En Honduras eso no existía. Entonces cuando llegamos a México, nosotros tuvimos que conseguir el carnet de boxeo profesional de México para poder debutar, la licencia boxística. Y nos preguntaron por qué no tenía licencia hondureña. Aquí no estaba legislado el boxeo profesional. No tenía ni una pelea profesional Muñeco. Debutó en México, siendo que naturalmente los boxeadores tienen que debutar en su país. En su país tienen su comisión de boxeo profesional y ahí debutan. Pero Muñeco en esos tiempos debutó en México. Sorprendido y gana por nocaut Muñeco a un país boxístico. Entonces eso sorprendió. Por otra parte, la forma de hablar de Muñeco. Cuando lo escuchaban, ya le ponían atención. Contagiosa. Por otra forma, su fibra, pura fibra. Aquel negro delgado, músculos bien marcados. Andaba en calzoneta blanca que con letras azules decía Honduras. Y eso sorprendió, ¿verdad? Y ya luego vieron los movimientos de Muñeco, que para ser debutante, eran muy buenos movimientos. Entonces, Muñeco ganó 5 peleas en México. Ganó 2 en Panamá y ganó 1 en Nicaragua. En países boxísticos, 8 peleas invicto. Todo el mundo sorprendido. Tenía buena materia prima de Muñeco. Entonces, aquí tenía una gran popularidad en Honduras. Una vez Muñeco hizo una presentación en el Parque Central y estaba el Parque Central, nunca lo he visto así de lleno. Y un periodista se atrevió a decir, Muñeco jala más gente que el Papa. ¿Me entiendes? Pero la cuestión psicológica de Muñeco, él no lo supo asimilar. Ya creía que era campeón mundial y no era así. Tenía una gran popularidad, pero no era así. Entonces eso a Muñeco lo hizo porque todos los periodistas, las amistades, la familia, creía que estaba ganando grandes cantidades de dinero. Entonces eso, ¿verdad? Hizo de repente que el muchacho se perdiera el piso que se desenfocara. desenfocara. Y eso es un factor inclusive que juega, porque hablamos de comentarios, pero imagínense, inclusive el mismo prestigio a veces son factores que en papel no parecerían negativos, pero todo eso tiene que saberlo manejar el atleta. Hay que saberlo manejar. De repente, ¿cuál era su estudio? Su nivel de estudio es importante. Fíjate que cuando esto sucedió, yo me acerqué a la universidad buscando la facultad de psicología y estuve hablando con algún psicólogo por ahí. Y me dijeron que en ese momento ellos ya no podían hacer nada. Porque la cuestión psicológica tiene que acompañar desde un inicio. Más o menos eso me explicaron al atleta, desde que inicia. Y crear un vínculo entre el psicólogo y el atleta para que el psicólogo, haciendo su trabajo, el atleta no se dé cuenta de que el psicólogo está haciendo su trabajo. Lo está terapiando. Lo está trabajando. Entonces él me dijo... Es como el entrenador de boxeo, ¿ah? Bueno, sí, ya en ese momento el muchacho va a creer que está enfermo y va a rechazar la cuestión del psicólogo. Entonces, pues, el proyecto hasta ahí llegó, ¿verdad? 8 peleas invictos. De ahí Muñeco se separó de nosotros, va por todo eso, por varios factores, no solo eso. Cuando platicamos,
Porque el boxeo también es celoso. Él ya tenía 24 años. Y corrupto. También es corrupto. A altos niveles Sí. es súper corrupto. No, y a bajos niveles también es corrupto. El mundo es corrupto. El mundo es corrupto. No nos podemos abstraer de eso. Entonces me dijo, yo ya tenía 24 años, quería tener ya su hija, quería tener su hogar, ¿verdad? Y el boxeo en ese momento no le daba para eso, porque el dinero es muy poco. Y solo es altos niveles. A altos niveles, por eso te digo, es grandioso Sí. Hablar de las peleas de un Canelo, hablar de un Tyson Fury. Y creo que el Canelo, póngale, se lleva un 90% de todos los recursos que se ganan en boxeo. Imagínate. Sí, pero cuando escuchamos, alguien me mandó una captura que Tyson Fury ahorita, el que peleó con Alexander Usyk de Ucrania, se ganó Tyson Fury $145 millones. Estaba triste porque perdió. Mi hermano, son cantidades industriales. Sí. ¿Por cuánto debuta un muchacho? Por $100. Hay quienes vas a pelear 4 rounds, te vamos a dar $50 por round. Eso no le basta pagar el 33% a entrenador y a manager, y él se queda con un 67%. Entonces, de $200, tiene que pagar comida, tiene que pagar casa, tiene que pagar vitaminas, tiene que pagar alimentación, todas esas cuestiones. Entonces, es una miseria. Por eso te digo, el boxeador tiene que llegar al boxeo no porque va a ganar, sino que porque le gusta. No se gana, pero se... No se gana, pero se goza. Entonces, de ahí podemos hablar de Pupita Huití. No sé si conociste vos a Pupita Huití. No lo he conocido. Un tremendo peleador. Empezó como a los 10 añitos. Tremendo. ¿Son familia ustedes? No, tenemos el mismo apellido. De repente, sí, creo. Pero realmente no sé. Pero un muchachito que lo conocí también en Nueva Armenia. Empezó a los 10 añitos con un talento tremendo. Problema de Pupita también, igual, que estuvo siempre entre dos aguas, dos amores. Le gustaba el boxeo, amaba el boxeo, pero también le gustaba y amaba el fútbol. El papá fue un tremendo futbolista. Y en los años cuando inició, Pupita hacía boxeo como para entrar en rebeldía con el papá. Llevarle la contraria. Le gustaba y le voy a llevar la contraria. Este viejo quiere que yo sea futbolista, me voy a hacer boxeador. Y entonces desarrolló boxeo, pero llegó un momento en que la gente le decía a ciertas amistades que estaban involucradas con el fútbol, en el fútbol hay dinero. En el fútbol hay aquí, en el fútbol hay allá. Entonces, él venía y jugaba fútbol y boxeaba. Después se terminó inclinando más al fútbol. Y entonces eso lo hizo salir es de estar del redil en una sola cosa. En una sola cosa. Ese es el detalle conmigo también. Estar en tantas cosas, al final abarcas mucho y apretas poco. Y en el boxeo se ocupa apretar. Sí, entregarte totalmente. Se fue para los Estados Unidos. Estuvo en el Real de Minas. Yo creo que el Real de Minas. De ahí estuvo y ahí nunca fue titular. Jugó fútbol también. Sí, jugó fútbol. O sea que hizo peleas profesionales. Sí, él hizo como 5 o 6 peleas profesionales. Fue campeón centroamericano y del Caribe en Venezuela. Me dijeron, ¿de dónde sacaste a ese muchacho? ¿Cómo boxea? Como a los 18 años hizo campeón. ¿Cuál era el fuerte de él? Él boxeaba, pero tenía un boxeo parecido al boxeo de Sugar Ray Leonard. Un tipo, salía, entraba, boxeaba, elegante. El estilo, entonces. El estilo. Incluso, yo te atrevo a decir que en cuestión de talento, Pensaba rápido. Es el boxeador más talentoso que hemos tenido en Honduras. Te podría decir un tipo, como te digo, un tipo genial. Pues. Pero en cuestión de disciplina y en cuestión de enfoque, se fue para el norte. Allá ha tratado de su carrera retomarla. Pero en Estados Unidos son diferentes las cosas. El caso del Escorpión Ruiz, que es el que más... digamos el caso del Chele Munguía. Nosotros lo hicimos debutar. Perdón, antes el fuerte del muñeco, ¿cuál era? El Pupita, el estilo, ¿verdad? El fuerte del muñeco para mí era la alegría. La alegría. Muñeco siempre fue muy alegre. Pues. Sí, muy alegre. Muñeco empezó tarde a boxear. Muñeco empezó a los 20.
Empezó a los 17, pero a los 17 entrenó como 2 meses, 3 meses. De ahí dejó de hacerlo y después volvió a los 21 años, pero ya sistemáticamente. Debutó como a los 24, ¿verdad? Pero ya estaba grande. Sí, él tenía una gran alegría para boxear, un gran carisma. Era carismático, era un personaje carismático. Escuchar a Muñeco, cualquiera, incluso José Sulaimán, que en ese tiempo fue el que hizo el Consejo Mundial de Boxeo y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ya sabía de Muñeco y le tenían mucho interés. A Muñeco González, los que formaron al Canelo Álvarez, los Reynoso, quisieron agarrarle la carrera a él. Tenía gracia el Muñeco. Tenía gracia. Pero se dio eso, ¿verdad? Entonces se diluyó. El Escorpión, entonces. El Chele Munguía. El Chele Munguía, ojalá que lo escuche y le mande a Cochón. Un guerrero, pero le gustaban mucho las chicas. Esa es debilidad de todo hondureño. Sí, y eso a él, ¿verdad? Y le gustaba la bebida. Sí, y no era muy fuerte, naturalmente. Él padecía de lesiones, que le dolía el codo, que le dolía el hombro, pero era un guerrero. Él iba a la guerra siempre. Es que esa es la mentalidad que él tiene. Sí. Todo lo que hace, lo hace. Sí, lo hace. Entonces, con huevos. Sí, eso lo hizo, ganó como 4 o 5 peleas seguidas, ¿verdad? Después él, en su sueño, él ya quería que lo probaran, incluso que lo probaran, porque el boxeo es gradual y te van llevando poco a poco. Uno tiene que ir viendo las capacidades de su muchacho para llevarlo a grandes cosas, pero él quería probarse y tomó la decisión de probarse y se fue para Europa. Y en Europa hizo como 2 o 3 peleas y las perdió, lógicamente. Te desbaratan el récord. Entonces, es que ahí es de rodearte de un buen equipo, creo yo, para lo que usted dice. Alguien que le importes, que no le valgas chancleta, por no decir palabras más o ese aquí, sí, que las puede decir también, pero porque por lo que mencionamos, te pueden vender. Es de llevar la carrera, eso creo que ha sido el éxito del Canelo, y de varios personajes como Magrero que mantienen su equipo. Le interesa, o sea, hay una afinidad entre el equipo, el boxeador y el entrenador, y llevan la carrera como se debe del boxeador, porque no solo es sacar al mejor, ¿verdad? Sino que todos estos factores juegan para que no te vayan a vender, para que no te vayan a hacer tomar un paso que no estabas preparado a dar. Sí, pero como depende bastante, estos muchachos quieren pisto ya, dinero ya. Y es entendible. Entonces es entendible, hay mucha gente que te seduce. Sí. Yo les digo, un buen boxeador es como una muchacha muy linda, que te van a ofrecer un montón de cosas. Y de repente una quinceañera, bien jovencita, bien bonita, aparecen ahí grandes políticos, grandes oficiales, militares, por así decirte, grandes industriales, ¿verdad? Empresarios. Ven la miel y se quieren pegar a ella. Vendiéndote humo y vendiéndote cuestiones que la luna es de queso. Ahí vos sí caes. Por eso la preparación, ¿verdad? Que puedas discernir. Psicológica. Sí, que puedas analizar. Digamos el caso del Escorpión Ruiz. El caso del Escorpión Ruiz fue otra cuestión. Recuerdo que nosotros, y digo nosotros, me involucro porque el boxeo profesional lo trajo aquí a Honduras, lo trajo Godofredo Fajardo con tu servidor. Legislamos para que se hiciera eso. Entonces el Escorpión Ruiz teníamos ya estructurado, porque el Escorpión Ruiz, a diferencia de Muñeco, a diferencia del Chele Munguía, el Escorpión debutó en Honduras. Le pudimos montar la velada en Honduras porque ya estaba legislado. Y se gastó menos dinero. El debut del Muñeco se gastaron como 100,000 lempiras. Debutar en Monterrey. Y el del Escorpión como 15, 20,000 pesos. Una gran diferencia. Entonces, tanto fue así que el Escorpión se hizo campeón centroamericano a costa de Muñeco González. Porque lo que le da al Escorpión Ruiz pelear el título centroamericano en Nicaragua fue haberle ganado al Muñeco González aquí en Honduras. Porque Muñeco ya tenía un gran palmarés. Y como el Escorpión le ganó, entonces le quitó el lugar, ¿va?
El muñeco me contó que todavía que quedó con síndrome de estrés postraumático de los cachimbazos. Ah, bueno, sí. Que todavía los recordaba. Sí, sí, claro. Pero esa fue la segunda pelea. Ujú. Pero la primera pelea que ellos tuvieron, el Escorpión le gana a Muñeco, prácticamente le roba el puesto. Ah, porque le ganó. Ujú. Entonces Godofredo vio cómo cabildear que le dieran la oportunidad de pelear el título centroamericano en Nicaragua con un nicaragüense que se llama Norguingale. Y le ganó el Escorpión Ruiz. Y se hace campeón centroamericano como a los 17 años y algo. 17 años. 17, ¿me entendés? Ahí tenían para seguir. Claro, el Escorpión era butuquito y fuerte. Pegaba duro. Pero boxísticamente, Muñeco tenía más habilidad. Lógicamente, que el Escorpión siguió entrenando y siguió creciendo. Ya en la segunda pelea, el Escorpión ya le gana y le da una paliza. Porque ya había evolucionado mucho más. Estaba más joven, más fuerte también. O sea que la primera pelea le ganó el muñeco. Muñeco, no, le gana el Escorpión. Al muñeco. Eso, al muñeco. ¿Y la segunda? La segunda, el Escorpión ya lo aplasta. Ah, okay. Lo aplasta. Así es la situación. En este caso, entonces, ¿pero qué sucede con el Escorpión Ruiz? Va creciendo, campeón centroamericano y el Caribe. De ahí fue a Venezuela a pelear un campeonato latinoamericano plata, lo gana, ¿verdad? Y vamos bien, nosotros estábamos pensando ya en ir a pelear a Europa, pero estructurado, no mandarlo a aventurarse, sino que estructurado. No de carnita. No de carnita, sino que vamos con posibilidades de ganar. Uh-huh. Pero en eso se mete una gente que quería tomar el mando de la federación. Le hacen la cama a Godofredo, junto con un señor que estaba en Condepe en ese tiempo, junto a Vaquita, junto a Yacurarte, conspiran y sacan al Escorpión Ruiz. Me quieren sacar a mí también y al Escorpión Ruiz queda en el aire. El Escorpión Ruiz recibía una beca de 12,000 lempiras en ese tiempo. Que no es nada. Que no es nada. Es una carrera. O sea, el deporte es una carrera. Sí, que no es nada. 12,000 lempiras no es nada, pero en el universo de deportistas que no sean futbolistas, 12,000 lempiras es claro, una gran cantidad de dinero. Es un avance. A lo que voy es que no es nada por qué estar en... O sea, es lo necesario para que él se sostenga, para que él pueda entrenar, verlo como un trabajo. Pero ¿qué sucedió? Le quitaron esos recursos, el muchacho quedó en el aire y tuvo que ver nuevos horizontes. Ahí se fue para Nicaragua, hizo una peleita, él ya tenía la visa que se la habíamos gestionado nosotros y lo vieron, ya sabían de él, le hicieron una propuesta de irse para Miami, que allá había una escuadra que lo agarraba, su líder es don William Ramírez de Miami, y se fue para allá. Allá estuvo como 4 o 5 años haciendo carrera. No logró su cometido, ¿verdad? Porque el Escorpión Ruiz se volvió una pieza más. ¿Me entiendes? Sí. Una pieza más, un número más. En el rompecabezas de otro. Sí. Entonces no logró cuajar, no logró pelear título mundial nunca, teniendo el potencial. Peleó varias veces en el Engine Grand, Madison Square Garden, pero en esas oportunidades no ganó. No le llevaron la carrera, hubo un impedimento para seguirle llevando la carrera. Entonces... Pero le veía potencial a usted para... fuerte, bien llevado sí. Sí. Bien llevado sí. ¿Cuál era el fuerte de él? Su pegada. Su fuerza. En la categoría que le corresponde. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pelean en una categoría que no les corresponde. En una categoría muy alta, no son fuertes en esa categoría y no hacen nada. Pues esos boxeadores, por eso hemos tenido, cuando el Escorpión se fue, me preguntó y me dijo, Julián, ¿usted quiere ir conmigo? Porque yo también tenía visa en ese momento. Yo le dije que no. Porque, ¿qué voy a ir a hacer a los Estados Unidos? Bajo el mando de otro entrenador que me va a tener a lo que él piensa. Limitado. Aquí en Honduras yo puedo hacer mis planteamientos, ¿verdad? Uh-huh. Si ya tengo, gracias a Dios, un nombre. Y seguimos luchando aquí con eso, ¿verdad? Con el sueño siempre intacto. El Escorpión, digamos, está aquí actualmente, está en San Pedro Sula, trabaja con la alcaldía de San Pedro Sula. Lo que te digo yo, que la alcaldía tiene su club, uh-huh. Las Palmas. Está un compañero que se llama Bernardes y está el Escorpión Ruiz. ¿Entiendes? Entonces está tratando de transmitir sus conocimientos como entrenador, ya no como atleta. Uh-huh. No está retirado totalmente como atleta, ¿verdad?
Pero las grandes posibilidades de optar por un título mundial ya se le complican. Sí, entonces esos boxeadores, la Chinita Espinal, que ahora es una gran corredora, muy buena también, la Chinita, una mujer que tiene corazón, peleó un título latinoamericano con nosotros, desgraciadamente lo perdió, título latinoamericano femenino, tuvo como 4 o 5 peleitas ganadas. Cuando fue a pelear el título latinoamericano a Panamá, lo perdió. Estaba peleando con una mujer más desarrollada. Yo lo que creo con la China es que se retiró muy rápido. Solo peleó como 2 o 3 años. Y en 2 o 3 años todavía no sos un boxeador desarrollado. Pero actualmente un saludo a ella, ¿verdad? Mis respetos para ella porque se ha dedicado a mujer. Mujer. Todavía creo yo que es terreno más árido. Así, y porque si para el varoncito es difícil, para la mujercita, ahí sí tenés que abrir camino. Porque cuando una mujercita guapona ahí le está boxeando, te van a desfigurar. ¿Y cómo se foguea? Si no es con hombres. Con hombres se tienen que foguear. Sí, también teníamos a Xiomarita Vilorio, una muchacha bien bonitilla también, 4 o 5 peleas. Pero rápido dejan el camino. Y es un camino largo. Y es un camino largo, maratónico. Y ahorita con el Chocolatito Sánchez, que es el ahorita estamos con el Chocolatito Sánchez trabajando mucho en la cuestión psicológica, ¿verdad? Porque aunque no somos psicólogos, creemos... Hacemos de todo, de psicólogos. Hacemos de todo. Sí, entonces el Chocolatito creemos por su educación, porque él estudia. Y él mira las cosas más macro. Entonces... Es centrado, no es sí. papo. Bueno, es consciente de que no solo es necesario que sea campeón, ¿verdad? Y que al ser campeón, él va a arrastrar a multitud de jóvenes. ¿Cuál es la fortaleza del que siente usted? El Chocolatito, te dije que pelea en la 105, porque creemos que él no es un pegador. Por eso lo hacemos bajar tanto. Porque él por el tamaño pudiera ser un 112, 115 incluso, porque es un poco altito para el tamaño de la 105. Pero como no pega duro, sino que lo que hace es bañar de golpes a su contrincante. Volumen. Él tira bastante. Tiene buen pulmón, entonces. Sí, él te tira a diferentes ángulos. Y es agresivo, él va a pelear. Entonces esa es la fortaleza de él. Me dicen, ¿y cómo hacemos para carne pegada? Está un poco complejo, porque cada quien tiene su naturaleza. Él ya tiene 22 años. Ya pegó un poquito más fuerte, pero no deja de pegar, no de ser... Es mejor de apostar por la fortaleza y irse por ese camino, creo yo, ¿verdad? Sí. En vez de querer desarrollar cosas o verlo con un filtro que no es él, vaya, verlo como un escorpión, cuando no es un escorpión, sino que ver las cualidades que él tiene y si tiene buen estilo, si tira volumen, si tiene las condiciones físicas para estar tirando gas, apostar por ello. Si nosotros, yo le digo a Godofredo, pues si este muchacho no... apenas va a cumplir 7 años de boxear. Y generalmente cuando vos buscas el historial de los boxeadores, cuando coronan sus campeonatos mundiales, tienen de boxear 10, 12, 15, 20 años. Entonces él también es nuevo relativamente. Estamos en un país que no es boxístico. Entonces hay que... Tiene bastante camino por recorrer. Sí, la naturaleza no da saltos. Uno no nació así. Primero, la mamá le da pecho a uno. Después le va dando comidita suave y ahí poco a poco hasta que puedas comer, va fuerte. De ahí te vas macizando y todo. Es un proceso. Entonces el boxeo es igual. Y en ese proceso yo le apuesto que el día de mañana, si Dios así lo permite, que yo lo espero, llegamos a coronar un campeón mundial. Muñeco es parte de ese proceso. Lo que él hizo en su momento fue parte de ese proceso. El Pupita Witty, el Escorpión, todos van a ser parte de ese proceso elaborado, complejo y largo que va a llegar a ser el Chocolatito, que va a llegar a ser ese campeón mundial. Fíjate que ese proceso, no solo ese campeón mundial, sino que ese campeón olímpico, a uno le pregunto, ¿y cuándo empezó? No, el camino empezó hace días. Y de repente el que empezó no es el que va a terminar. Yo como entrenador, yo les digo, yo soy parte del proceso. De repente es otro, los que terminan coronando son otros los que terminan coronando. Me gusta esa visión, me gusta su perspectiva porque es entregarse a una causa, entregar tu vida a una causa. Vivir por algo más allá de vos y no dejar que el ego se meta. Bueno, coach, yo le agradezco mucho por el tiempo. Sé que ambos tienen sus actividades. Yo por mí, usted me conoce, yo puedo estar aquí todo el día. Creo que mencionamos las páginas, Julián Solic WT en Instagram, Julián Solic WT en Facebook y en YouTube
para que sigan las páginas. También los sábados esporádicamente se busca hacer lo que es el ring móvil. Se hace en el Parque Central, se hace, ¿dónde más? Enfrente de la Basílica, creo que lo han hecho. En mercado. ¿El siguiente dónde va a ser? Va a estar el próximo sábado en el Mayoreo, el que está por el estadio. Okay. Ahí vamos a tener el ring móvil a las 10 de la mañana. Y el día jueves lo vamos a tener en los estudios del Canal 8, okay, ¿verdad? Para que la gente vaya viendo, se vaya motivando, se suma. Nosotros, la idea es presentar muchachos que tienen ya condiciones, ¿verdad? En esas presentaciones, pero después hay cancha abierta y con tal sean del mismo tamaño, más o menos la misma edad, no anden ebrios, pueden hacer un tirito de 1 o 2 minutillos, ¿verdad? Para que sientan y tengan la experiencia. Así es que se moje. También da las gracias por esa institución que me ha abierto las puertas, amigo. Porque tú sabes, uno teniendo un salario también, sí, con Depor, ¿verdad? Un saludo a don Mario Moncada, un saludo a don Henry Gómez, sí, y a todas esas personas que están involucradas, ¿verdad? Y creen, fíjate que el trasladar el ring actualmente lo hacemos con gente que quiere, porque dice, yo te ayudo con trasladar el ring, no te preocupes, te lo ayudo con agua. A punta de buena voluntad. Buena voluntad, sí, sin ganar algo que remunere económicamente, sino que por un gran sueño. Los muchachos también no se les dan absolutamente, ellos se suben a pelear porque sueñan, ¿verdad? Representar a Honduras en determinado momento. Y sí vamos a creer, amigos, que cuando se hagan campeonatos para escoger la selección, digamos hay una preselección actualmente, bueno, cuando vayamos a representar a nuestro país, vamos a competir y que el mejor sean los que vayan a representar. Como debería de ser. Como debería de ser, sin intereses de por medio. Y eso es algo que me gusta de usted, que no se conforma, que usted busca las maneras y estamos en terreno fértil para sacar destrezas, porque a falta de recursos creo que la destreza es la que compensa. Me gusta terminar siempre orando por mi invitado, si usted me lo permite. Sí, claro, claro. Padre, gracias por la vida de Julián, gracias por su entrega, gracias por su trayectoria, gracias porque bendice las obras de sus manos. Gracias, Padre, por todo el talento, gracias por la sabiduría, gracias por las fuerzas, gracias por la energía, gracias por los resultados de antemano, gracias por la sabiduría y el espíritu que le brinda, gracias por su vida y gracias porque estás con él, porque lo guardas, porque lo prosperarás. En el nombre de Jesús, amén. Cheque, coach. Todo bueno. ¿Cómo lo sintió? Todo bueno, Muchas gracias por quedarse hasta el final. De los mayores beneficios que encuentro en este proyecto es que puedo crecer a través de cada interacción que tengo con cada uno de los invitados y sobre todo que cada una de las personas que viene aquí tiene una causa y tiene algo noble a lo cual es bueno impulsar, que todos nos uniéramos juntos como país. Les agradecería si nos apoyan con esta iniciativa suscribiéndose al canal. Pueden darle like al video y compartirlo con alguien a quien le serviría. Muchas gracias.